La radio pública. Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. Bienvenides. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenida Majo Arrigoni, que está aquí conmigo, a un nuevo ciclo de entrevistas radiales a referentes de la cultura de Córdoba. Es en este escenario, en el escenario de Radio Nacional, del auditorio de Radio Nacional, un auditorio emblemático para la cultura de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Voy a citar las palabras de nuestra directora, de María Elena Troncoso, y también de Paula Hernández, compañera que ayer pasó por este escenario con otra entrevistada, que dijeron: de a poco se empieza a despertar un gigante que estaba dormido. Y esa es un poco la idea de Auditorio Vivo: invitar a personas, a referentes, a charlar, a hablar, mientras esperamos que esta pandemia del coronavirus, del COVID-19 pase y podamos recibirlos nuevamente aquí en el auditorio, en estas 420 butacas que las tenemos atrás nuestro. Bueno, Majo Arrigoni, bienvenida. Bueno, buenas noches, mil gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerte. Cada semana estamos abriendo el micrófono. En este caso, vos sos fotógrafa, pintora, pero también pasaste por la radio. Podemos decir que fuiste, o en el fondo seguís siendo, una mujer de radio. Sí. Y estás acá de vuelta en la radio después de mucho tiempo. Para aproximarte al público en general, Majo Arrigoni es cordobesa, nació en 1982 aquí en la ciudad de Córdoba, estudió aquí primaria, secundaria, y luego empezó su camino de autodidacta en la fotografía, luego en la pintura. Y vamos a los comienzos, a los inicios, ese acercamiento a la radio, y cómo fue, Majo, encontrarte con la magia de la radio. Bueno, tengo que aclarar primero que siempre estuve del otro lado. En la producción. Sí, en la producción. Bueno, yo tengo que decir, no es... yo tengo que decir que yo te conocí en ese rol, y que sos una persona con muchísima energía, una locomotora. Era la productora locomotora la que empujaba para que todo salga, para que sea minuto a minuto. Esa es la imagen, la primera imagen que yo tengo de Majo Arrigoni. Y bueno, ese rol de ser productora atrás de un programa cultural importante. Sí. En realidad fue porque... Sí, yo había estado un tiempo viviendo afuera, en Francia, y cuando volví aluciné con la movida cultural de allá, ni Por hablar, supuesto. es como un quiebre en mi vida. Bueno, hay como un antes y un después, pero cuando vuelvo me empecé a acercar, vine como con esa sed de consumir cultura y todo lo que se estuviera haciendo acá, que me parece súper interesante, como en todos los ámbitos, ¿viste? De ir a presentaciones de libros, de ir a presentaciones a obras de teatro, bueno, ni hablar de ir al museo, muestras de arte. Tampoco conocía tanto como la escena, entonces era como empezar a descubrir un poco. Y en eso me crucé con un conductor de radio, con CJ Carballo, lo conocí, me hice amiga, y de ahí empezó me hice amiga, pero de bar. Y empecé a escuchar su programa, que no lo escuchaba, te digo, viviendo un tiempo afuera y antes no lo escuchaba, entonces empecé a escuchar su programa y me empecé a copar con el contenido, y a la vez me dieron ganas de sugerirle las cosas que yo iba descubriendo. Como, che, yo estuve viendo algo muy copado, ¿por qué no le haces una nota? Me puse como en ese plan inconsciente medio de armar contenido. Y de acercarle propuestas. Y de acercarle propuestas, que en ese sentido estuvo súper bueno, porque eran bien recibidas y porque, bueno, finalmente desencadenó, digamos, que me invitara a la radio, que si yo tenía algo para sugerir, digamos, yo me fui acercando de esa manera. Y bueno, y finalmente terminé trabajando y produciendo varios años ahí, digamos, para ese programa, para cualquiera, y después en otras radios. Pero fue
fue algo medio como casual, no sé. Fue casual, fue esto de meterme en la cultura y de ahí te cruzas a la gente que produce, a la gente que consume, a los que hacen, las que están en la gestión. Bueno, yo iba hablando con todo el mundo y en eso lo conocí a CJ y tuve la suerte, digo, de tener la oportunidad de entrar a una radio y empezar a elaborar ahí. Muy alucinante. Y a partir de ese ingreso también la apertura, como decís, a una agenda cultural, porque más allá de lo que vos le ofrecías, porque estabas descubriendo en Córdoba, él tiene, podemos decir esto de muchos años en radio, contactos, y entonces vos también empezar a trabajar del otro lado, en la parte, digamos, privada y también pública de la cultura. Sí, sí, ni hablar. O sea, hubo una cosa así como medio ingenua, digo yo, bueno, medio ingenua. Lo que pasaba era que yo tenía cosas que sugerir, pero después también había un mundo de cosas que estaban pasando que se me acercaban a mí, digamos. O sea, eso también me abrió puertas a conocer, a dar con gente que me contactaba para una nota o para que se reseñara tal actividad. Entonces, bueno, sí, se abrieron como un montón, como un universo de oportunidades y de contenidos en relación a la cultura, que era algo que yo venía buscando. No dimensionaba tampoco tanto, ¿viste? Como que la movida cultural en Córdoba no es, digamos, tan evidente como en París, por ejemplo, que la agenda cultural, está súper clara, a lo mejor para todo el mundo. Hay toda una movida under, por ejemplo, súper interesante. Bueno, se construye como desde distintos lugares. Entonces Bien. Fue eso lo que fui conociendo, digamos. Y vamos a entonces, antes de la radio, a este viaje a París, la posibilidad de conocer a un grande de la pintura, un cordobés radicado en Francia, en la ciudad, allí en París, desde hace muchos años, que es Antonio Seí. Contanos un poco cómo fue ese acercamiento al maestro. Recordemos, Antonio Seí es quien donó a la ciudad de Córdoba la mujer urbana, el hombre urbano, los niños urbanos y, bueno, un montón de otras cosas. Gran parte de la colección del Centro de Arte Contemporáneo también. Es parte de la obra de Dalí. No, gran parte de la colección que tiene el museo eran obras, digamos, de Antonio, pero no de su autoría. Era su colección privada. Él la donó. Que él dona al museo. Ah, también. exacto. Sí. Lo que él fue eligiendo a lo largo de su vida de otros artistas, claro, la dona. Hace una donación ahí a este centro de arte también. Bueno, yo antes de irme a París, pasé por el Centro de Arte Contemporáneo, de hecho, y estaban pasando un video de Antonio Seí y de la vida de él y de su vida en París, y me conmovió verlo. Yo estaba unos días de viajar y se ve que una de las chicas que trabajaba ahí en el museo me vio, me conmovió porque yo creo que estaba medio que llorando. Yo estaba como pasada. ¿Conmovida? Estaba súper conmovida porque era una artista, yo soñaba con el arte, con ser artista, que vivía en París y yo me estaba yendo en París, que era cordobés y lo escuchaba hablar y todo, y bueno, yo estaba como súper movilizada también por ese momento de que, bueno, ya me estaba yendo y me estaba yendo por mucho tiempo. Entonces, cuando me estoy saliendo del museo, se me acerca esta mujer y me dice, ¿sos algo de Antonio Seí? Bueno, te vi. Me dice, te vi emocionada. Te vi emocionada. Entonces, bueno, le conté esta situación de que me estaba yendo a París, de que me gusta el arte, bla, bla, y me dijo, bueno, contáctalo. Me dice, él es como un embajador allá de argentinos, ni hablar de cordobeses. Vos contáctalo porque le va a encantar recibirte. Bien. Y me pasó un contacto. Y ese contacto yo no me animé a usarlo por muchos meses, porque creo que pasaron 6, 7 meses que yo estaba en París y daba vueltas y vueltas y siempre me acordaba de que lo tenía que contactar y no me animaba. ¿Y qué fue lo que te llevó a un día usar el contacto? Bueno, fue muy alucinante porque me tomé el metro, me bajé en la Champs-Élysées y camino una cuadra, media cuadra, y hay una galería súper importante que estaba cerrada y una vidriera enorme, y de fondo colgaba un tapiz inmenso con todos los motivos de la obra de Antonio Seí. Y yo lo tomé como una señal. Fue una señal. Bueno, sí, es muy loco, estando en París, de pronto encontrarme con la obra, y yo estaba con ese número guardado. Así que, bueno, me acuerdo que ese mismo día di 1000 vueltas a un teléfono público y finalmente llamo y no me atendió él, me atendió una secretaria, me dijo que Antonio estaba en Córdoba, pero que le dejé el contacto, un mail me acuerdo que dejé, y que él se iba a comunicar. Y al mes, más o menos, me llegó un mail que decía, estimada, ya estoy de vuelta, me acuerdo que decía así, y ya es esa calidez de
bueno, que allá en Francia no es tan habitual, digamos. Exacto, sí. Porque no nos conocíamos, entonces decía, estimada, ya estoy de vuelta, comuníquese este número. Me dijo, va a atender el contestador, usted diga su nombre y yo la atiendo. Ah, eso es muy típico. O sea, es muy típico, pero por la edad de Antonio Segui. A mí me ha pasado, como productora de radio, que me dijeran, habla, presentate, que yo te atiendo. Era como ese filtro, ¿no? El contestador automático del teléfono fijo. Sí. Sí, genial. Así que bueno, me tocó como pasar de nuevo por los nervios de volver a llamar. Sí. Y al final nada, porque es más simpático, es súper simpático Antonio, así que me atendió y me dijo, usted véngase cuando quiera. Bueno, el domingo me dice, voy a hacer un asado, ¿quiere venir? Ah, hermoso. Y bueno, y así arrancó con mi vínculo con él. Empezó a ser como mi cita obligada de todos los fines de semana que me quedaron hasta que me volví a Argentina, literal, ponele que fue medio año más. Los 2 últimos meses me fui a vivir a la casa de él. En realidad, digamos, nos hicimos muy amigos, compartimos un montón de eventos culturales también, íbamos a ver muestras juntos, él invitaba gente y me invitaba, me llevó un montón de eventos alucinantes a los Toda que la bohemia parisina sí. a la que pudiste acceder de la mano de Segui. Sí, muy alucinante. Y me presentó un montón de artistas y de críticos de arte y a su casa llegaban catálogos de muestras en el mundo y cosas, o sea, todo lo que había ahí era, ni hablar de verlo ahí trabajar. Y el último tiempo, que digo que me quedé a vivir, fue porque él me pidió que le cuide la casa porque él viajaba a inaugurar una muestra en Lima. Y quedaste de casera de la casa. Yo quedé casera, un miedo porque es un caserón. Pero bueno, había gente que seguía trabajando ahí. Yo a la noche dormía sola y al día siguiente entraba un batallón de gente. Tiene su secretaria, una archivóloga, unos asistentes, bueno, mucha gente. Y bueno, cuando hablamos de high level en el arte, ¿no? Claro, sí. Toda la... Y bueno, y cuando él volvió de ese viaje, yo estaba alquilando aparte. Y sabía que me quedaba 1 mes y medio, me dijo, bueno, deje de alquilar y se queda a vivir acá, y usa esa plata para viajar, bueno, repiola. Y eso hice. Y ahí fue la historia de Segui y un antes y un después también del acercamiento al arte, y eso fue lo que te llevó a venir a Córdoba y estar realmente ansiosa por devorar la cultura local y encontrar. Totalmente. Y aparte con él yo visité también otros artistas, otros talleres, y yo, digamos, dentro de mi ingenuidad quizás, no sabía, digamos, realmente que los artistas trabajaban así, que tenían estos talleres. Está bien, es otra escala, pero digamos, esos espacios de trabajo. Y yo volví pensando, bueno, ¿y acá en Córdoba cómo es? O sea, yo voy al museo, veo unos muestrones, veo también obras de unas dimensiones que digo, ¿dónde entran? ¿Dónde se trabaja esto? Porque fue así realmente. Yo dije, bueno, ¿y este artista dónde guardó? ¿Dónde trabajó todas estas obras? ¿Dónde las guardó? ¿Dónde está ese lugar? Yo quería ir a ese espacio. Bueno, y ahí entonces vamos a entrar de a poco en Majo Fotógrafa, la fotografía. Pero antes vamos a escuchar un poco de música porque este ciclo tiene por finalidad no solamente invitar a referentes del arte de Córdoba a charlar, a hablar de la cultura en general, sino también difundir la música de artistas locales. Buenísimo. Y para este programa seleccionamos una banda de aquí, de Córdoba, que se llama Telescopios. Vamos a escuchar a su canción Te Están Pasando, que es el corte de difusión de su más reciente álbum homónimo, Telescopios. Ahí vamos con ellos. No quiero que nos sobre nada. No quiero que nos falte nadie. Oiga, no quiero que se sobreentienda. No quiero que nos sobreviva, pero sobre todo no quiero que nos canse. Ni loco voy a dejar que nos cansen. Esto es un montón y hoy lo entiendo más que nunca. No quiero ser como vos, que siempre estás en una. Te están pasando, amigo, de mano en mano.
quiero nada que no quieras, pero sobre todo no quiero que nos cansen, ni completamente loco. Voy a dejar que nos cansen. Esto es un montón y hoy lo entiendo más que nunca. No quiero ser como vos, que siempre estás en una. Te están pasando, amigo, de mano en mano. Te están regalando. Éramos algo desde otra era emocional y estábamos sensibles, reciclando historias de la posthumanidad. Estábamos tan solos. Aguantar, qué velocidad, qué manera más moderna de mentirnos. Está bien, vamos a estar muy bien. Qué manera más real de despedirnos. Le damos la bienvenida a los que se estén sumando. Estamos saliendo por Facebook Live de Radio Nacional Córdoba. Nos pueden escuchar también a través de FM 100.1 y también a través de la aplicación de Radio Nacional Argentina. Se la bajan en su teléfono celular y ahí eligen Radio Nacional Córdoba y pueden escucharnos. Vuelvo a decir, este ciclo que sale todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, una hora para conversar, para dialogar con referentes de la cultura y de diversas áreas de Córdoba, referentes. Y aquí estamos con Majo Arrigoni, fotógrafa, artista, pintora. Y vamos a entrar ahora en el capítulo fotografía. Recién hablábamos de tu regreso de París a Córdoba y tu necesidad de ver el detrás de los artistas, de ver esa cocina, ese momento en donde están armando, donde están creando. Y la foto. Y ahí nace Retrato de Artistas, un proyecto que empezó chiquitito y después se agrandó. En realidad, claro, igual nace un poquito después como tal, como proyecto. Fue como un poco más sin darme cuenta que inició esto. Fue así literal. Una tarde me meto en un museo Carafa, tenía que hacer tiempo y me encontré con la muestra de Marcos Acosta, El origen de la catástrofe. Era una muestra, estaba en la sala 5, que es una sala inmensa, una de las salas más grandes del museo. Sí. Y creo que estaba también en las salas más chicas al lado, había como parte de la muestra, pero lo más imponente, porque tenía una obra también de grandísimas dimensiones, una pintura de grandes dimensiones, como si te dijera de 3 metros de alto por 8 de largo, o sea, estaba como en esa escala. Y donde te sentís pequeña delante de esa... Bueno, y el nombre también, nada, a mí me parecía muy alucinante. El origen de la catástrofe, y era como caótico toda la escena, todo lo que tenía que ver como con la naturaleza en catástrofe, ¿no? Intervenida por la mano del hombre, toda una historia así, pero bueno, me conmovió mucho esa muestra, es de las muestras que más me ha gustado de Marcos. Pero bueno, en ese entonces yo no lo conocía y ahí fue cuando se me disparó automáticamente en dónde trabaja este tipo, cómo puede tener semejante, en dónde trabajo esta obra, dónde la pintó. Fue eso lo que pensé. Fui y busqué folletito, catálogo, lo que hubiera de esa muestra en particular.
Yo a él no lo conocía, te digo, pero bueno, ahí fue como encontré su contacto, creo que encontré un mail. Y mi excusa fue, hola, estoy retratando artistas, quería saber si pudiera retratarte, porque digo, ¿de qué manera me iba a meter yo en el taller? De él, pero Así. y no habías retratado a nadie, él era el primero No sin había saberlo. retratado a nadie, Bien. pero ya tenía manejo de la cámara, ¿no? O Claro. sea, tampoco tan cara dura, no. No, porque Eh, además vos fotografiabas, corregime si me equivoco, a bandas en vivo, ibas a veces a hacer fotografías Claro. nocturnas, no sé, en diferentes lugares de acá de Sí, Córdoba. sí, sí, Empezaste sí. un poco más por ahí antes del retrato. Estudié fotografía un Estu- par de años, Claro. sí, tenía como mis proyectos, sí, claro, más como más artísticos o mis búsquedas, pero esto de estoy retratando a artistas se me ocurrió en el momento en que dije, ¿cómo hago para que esta persona me reciba en su taller? Y ahí, aparte, yo quería ir ahí, no sé. Y bueno, y también le ofrecía el retrato a cambio. Le decía, estoy retratando, a lo mejor el retrato a vos también te sirve para un catálogo de otra muestra o para lo que quieras. Y Pero fue cuando como, fuiste la idea del retrato, Majo, ¿tuviste algunos referentes digo, fotógrafas, fotógrafos? Pienso, por ejemplo, en una Sara Facio, sus retratos de Cortázar y de otros grandes artistas de Argentina y del mundo. Digo, ¿vos tomaste referencias o dijiste, quiero ir por mi en camino realidad, individual? en ese momento que también estaba metida en la radio, o sea, bueno, como que se cruza un poco todo, pero digamos, estaba más influenciada por la estética de la Rolling Stone, de las Va, portadas de la Rolling Stone, que por una Sara Facio, digo, que por una fotógrafa más documental, más documentalista, que en realidad es lo que actualmente me interesa. Pero en ese momento consumía una fotografía mucho más comercial, sí, más de portada de de revista de rock. rock, y Ahí va. entonces con mucho más producción, puesta en escena, qué sé yo, maquillaje, vestuario, etcétera. De todos modos, cuando los voy a retratar a Marcos en ese momento, o sea, yo paralelamente, paralelamente no, pero cuando lo voy a retratar a Marcos, voy y le hago una foto que estuvo buena, que él después usó, una foto que me gusta mucho o que me embaló para seguir retratando artistas. A la par le escribo a un escritor y le digo, che, que me copó también, que me encantó cómo escribía, che, te quiero retratar. Y con él hicimos una puesta en escena y fue con maquillaje, fue muy divertido. O sea que te Porque animaste a ir variando esos y retratos. yo empecé como a jugar con esto de retratar y hacer, y también creo yo que estaba en una búsqueda. Entonces, cuando estás medio desorientado, se te refiltran las influencias de lo que consumís, viste, te querés parecer a algo, ¿me entendés? Después empieza como un proceso mucho más profundo, interno, que tiene que ver como con la propia identidad, donde ya no te interesa parecerte. Pero en ese momento yo quería que mis fotos se parezcan a la portada de la Rolling Stone, ¿me Y entendés? entonces, ¿en qué momento se empieza a profesionalizar esto de retratos de artistas que comenzó, como te digo, bueno, con un mail diciéndole Sí. a Marcos que ya estabas retratando, aunque todavía no, y de ahí el paso a empezar a juntar otros hacedores y hacedoras de la cultura para fotografiarlos? En realidad me empezó a súper entretener esto, que lo estaba haciendo por amor al arte, como se dice, porque digo, no era pura curiosidad, Sí. era como mi acceso a esos universos. La cámara de fotos, eché un retrato y bueno, y tenía una hora charlando con este artista. Pero al tiempo, después de un par de años, te digo, de estar haciendo estas fotos, pero paralelamente yo hacía de radio, estaba también con la cabeza en otras cosas, necesitaba trabajo. Bien. Y bueno, y fui a la Secretaría de Cultura, esto lo tengo que reconocer porque tiene todo, nobleza obliga, digamos. Lo busqué a Pancho Marchiaro, en ese entonces secretario de Cultura, y le dije, necesito laburo, vos ya sabés lo que hago. Yo laburo en radio, hago producción, soy fotógrafa. Y soy ¿Qué intrépida. ¿Qué necesitas? Soy intrépida. ¿Qué te está haciendo falta? Porque yo tengo todas estas herramientas. Ahí va. Fue así. Y ahí Pancho me dijo, mira, Majo, yo no te puedo contratar, pero me parece que eso que estás haciendo con los artistas es algo interesante, me dice. ¿Por qué no me presentas un proyecto
y en todo caso vemos de bancar ese proyecto. Con lo cual, digamos, también pueden haber honorarios para vos, pero que es un proyecto que empieza y termina, no me contratan, ¿me entendés? O sea, Sí. yo banco ese proyecto, fue así. Entonces, fue bueno, está bien, bueno. Volví, pero digamos ahí tomé como conciencia o distancia de qué estaba pasando también para la gente que lo veía. En ese momento yo la subí a un blog, Blog que no existe más. que ya no existe, No existe más, pero sí, lo pero seguíamos ahí. con el Facebook que tampoco lo manejabas tan bien, digo, porque fue hace un montón. Fue hace varios años. Sí, pero ahí tomé un poco de conciencia y dije, no, bueno, yo voy a reescribir esto está bueno realmente. Entonces ahí empecé de nuevo, incluso con los artistas que ya había retratado. Y ahí me tracé como líneas formales de qué es lo que iba a hacer, cuál era la intención, de qué manera los iba a retratar, a quiénes, cómo, cuándo, por qué, digamos, como eso de cuando uno escribe un proyecto, pero entras como más en profundidad con ese plan. Y hay un retrato, es muy intimista, porque justamente esto de poder ir y encontrarte con el artista en su lugar de trabajo y que te permita ingresar a ese lugar que a veces es tan propio y con recelo se muestra o no se muestra. Sí, bueno, y ahí es, claro, ahí es justamente cuando yo digo, bueno, no, basta de puesta en escena, de maquillaje, de iluminación artificial. Y ahí dije, bueno, voy a retratar a los artistas en sus espacios de trabajo. No voy a intervenir yo en la pose, ni en el gesto. Como yo no quiero hablar a través de ellos, sino que ellos, digamos, digan a través de su mirada, de su cuerpo, de la ropa que elijan, lo que quieran decir. Entonces era una propuesta como media complicada. Parece que no, pero sí, porque es más fácil en realidad que te guionen la foto. Y que te guíen, Sí. ponete así, asá y demás. Mejor ponerte una camisa, a ver, soltate el pelo, no, agárrate. Bueno, yo en eso dije, no, yo no me meto más. Entonces era raro, porque bueno, era ¿qué hago? Haz lo que quieras. ¿Y Sentite dónde me libre. pongo? Sentite libre. Entonces ahí es donde el artista empezaba a tomar decisiones y decidí que iba a trabajar con una cámara analógica, que a la vez tiene otra dinámica, no es una cosa que te devora sacándote 400 fotos, sino Eso que... te iba a decir, tenías que seleccionar muy bien porque no ibas a disparar como en una Claro. digital, sino No. que tenías que seleccionar muy bien Pero- y estar muy consciente de la luz, del plano, Sí. de todo, ¿no? Sí, porque aparte yo iba con una cámara formato medio, es una cámara antigua, con 2 rollos, pero cada rollo era de 10 fotogramas, Nada o sea más. que yo podía hacer como mucho 20 disparos. Pero yo siempre pensaba que si ya pasaba de 10 y sentía que no había encontrado la foto, era mejor volver otro día. Como que algo no estaba funcionando para que saliera la foto. Entonces, Algo no fluía. sí, o no era el día, o no era la luz, o lo que fuera, pero yo eso se los aclaraba. Yo tengo... Y si me pasaba que al contrario, me parecía que estaba muy bueno y me daban ganas de hacer además fotos, no sé, en la terraza o no sé dónde, bueno, sí usaba los rollos, pero en general era... Cuando yo me daba cuenta que la cosa estaba más o menos, yo decía, che, corto acá y a lo mejor vuelvo. Siempre quedaba con el a lo mejor vuelvo. Siempre les decía que con todos en realidad volvía, como quien se ataja un poco Sí. para tener esa chance de decir, che, no, me parece que hago las fotos de nuevo. Y seleccionaste dentro de esa, porque decimos, empezó siendo un proyecto de 20 retratos, un poco más, que luego fue creciendo porque duró 2 años, retrato de artistas. Sí. Y hay unos retratos en particular, uno de Elian Chali, Sí. que fue de los que más te impactó porque este artista tenía claro qué quería comunicar, esto que hablabas recién, de Sí. que la cámara les sirva a ellos para comunicarse directamente con quien viera su retrato. Estamos Sí, justo viendo a Elian Chali, podemos recordar, es muralista cordobés, for export, está pintando Por el paredes mundo por y en todo gra- el y en mundo, grandísima edificios. escala. Sí. Sí, en realidad lo que me llamó la atención, bueno, basta conocerlo a él para darte cuenta que no tiene por qué sorprenderte. Pero digamos, lo que a mí me pasó, esto de que tenga claro qué es lo que quiere decir a través de la imagen, con el gesto, con la mirada, con el gesto que hizo con las manos.
Recordemos porque hay gente que nos está escuchando por radio. Sí. Elian se paró frente a la cámara y lo que hizo fue bajarse el escote de su remera, una remera cuello base, para mostrar... Se abrió la camisa. en realidad. Eso, se abrió la cabeza para mostrar que era el Un tatuaje. el tatuaje que se acababa de hacer hace poco, ¿no? Sí, que se había hecho hace poco, que ¿Y- no lo y había qué dice ese mostrado. tatuaje? Que también tiene que ver, ¿no? Y dice para siempre, sí. Sí, y digo, y también tatuarse eso, y en ese Sí, lugar, digo, sí. súper fuerte. Y un texto, era la primera vez que se tatuaba un texto, porque tiene otros tatuajes, digamos, en los brazos, en las piernas, pero a mí me pasaba mucho que yo me tenía, digamos, teníamos que tomarnos un tiempo, yo sabía que iba a sacar unas fotos en falso al principio, que no, seguramente no me iban a servir, pero era como, bueno, ya empezar, porque lleva tiempo como entrar en clima para que el otro se anime a mirarme como quiere mirar y ya deje de, como que relaje un poco y que salga, que asome otra cosa, por la mirada y con el gesto y sin tanto cumplido. Aparte de que, tengo que aclarar, la idea no era que sonrían. Y es muy difícil, no es el gesto al que uno está acostumbrado a mirar una cámara, ni quizás a otra persona, no sé. O sea, saber que estoy a menos de 2 metros de distancia con una cámara y que no vas a sonreír, ya entras como en una comunicación distinta. Entonces, a todos al principio les incomodaba, entonces como que se reían un poco, bueno, sí, entonces hablábamos, y era como un tema, como entrar en ese clima, hasta que finalmente se quedaban mirándome fuerte, y yo ya sabía que ya estábamos trabajando, digamos. Otro de los retratos que seleccionaste es el de Diego Arrascaeta. Sí, porque es muy alucinante todo. Su pintura, él es alucinante, es un tipo súper interesante. El día en que lo fui, bueno, su casa, él vive en una casa de su vieja abuela, camino a Río Ceballos. Fue en un día de lluvia que me fui para allá. Era todo como muy de película. Me fui en un día de lluvia, estaba llegando tarde, había mucha neblina. Es una casa que por fuera parece medio que abandonada. Tenía el pasto re largo, una pileta enorme, mucho parque, ¿no? Y una pileta enorme como con el agua media podrida, el agua hasta la mitad de la pileta. Era como una escenografía re de película. Hamacas que colgaban de un árbol. Una película de terror, ¿no? Género Sí, de terror. pero todo era un escenario alucinante para hacer fotos, igual. Y la charla que tuvimos, y me mostró el espacio donde tenía sus dibujos, sus últimos dibujos y pinturas, y los temas que en ese momento lo tenían como súper inspirado. Entonces fue como un encuentro súper intenso. Él viajaba ese día y me dijo, bueno, retraso, se tenía que tomar un colectivo a la terminal, y me dijo, bueno, no me lo tomo, pero vos después me alcanzás. Entonces me quedé más tiempo, después tuvimos que salir los dos corriendo para llevarlo a la terminal. Entonces... El detrás de este retrato Sí, de este sí, artista de Diego Arrascaeta. Estábamos los dos enganchados como con la situación esta, con la charla, con el retrato. Estaba bueno que a los artistas también les interesaba el proyecto, o sea que muchas veces era yo la curiosa, pero a la vez ellos también. Entonces ese fue como un súper lindo encuentro. Y Y ahí la vemos a Camila Sosa Villada, sí, qué genial. actriz, A escritora. ella le fui a retratar 2 veces, por ejemplo, porque la primera vez la retraté en su casa y en su departamento, y ella se había como producido mucho, y para mí capaz que yo no había comunicado bien cómo era la idea de esta foto como más documental. Entonces yo sentía como que hacía ruido, desencajaba con la serie que venía haciendo, que eran todos los artistas en sus espacios de trabajo, más tranqui. Y qué mejor entonces de volver a la sala, directamente a la sala de dijimos, teatro. sí, y a la vez me pareció raro estar ahí en el departamento, porque ella es como, sí, como un bicho de teatro. Entonces fue, bueno, nos encontremos en el... Igual ahora estamos todos mucho en el departamento de Camila por esto de que estamos todos encerrados y ella hace muchos vivos y está muy activa en las redes sociales. Entonces a lo mejor hoy, años más tarde, hacer la fotografía en su departamento cobra otra dimensión por este rol también de ella como escritora. En ese momento, como decís vos, era bicho de teatro. Era red de teatro, sí, sí. Yo creo Exacto, que ella escribió alucinante tablones. siempre, pero en ese momento era furor, nada, las obras que estaba presentando, y bueno, y fui a retratar. Entonces ahí digo, está con un vestido de lentejuelas. Sí.
pero estaba en la sala de teatro y ella se vestía, tenía como ese vestuario ahí y tenía maquillaje y aros y le hice fotos también en el vestuario. Bueno, hay un montón de fotos alucinantes. Qué velocidad, qué manera más moderna de mentirnos. Está bien, vamos a estar muy bien. Qué manera más real de despedirnos. Vas a estar perdido 1.000.000 de años más. Vamos a festejarlo y van a abandonarte 1.000.000 de años más. Todo se parece a todo. Ese no eras vos, ese era un doble de Te perdiste mal y me dejaste solo. Aguantar, qué velocidad, qué manera más moderna de mentirnos. Está bien, todo está muy bien, qué manera más real de despedirnos. Escuchamos Androides de Telescopios, Telescopios, banda local, banda de Córdoba, Rodrigo Molina, Bernardo Ferrón, Santi Ludueña y Nico Moroni son los integrantes de esta banda Telescopios, que es una banda que tiene algunos años en nuestra ciudad y que tengo que recordar cuando llenaron el Teatro Real de acá de la ciudad de Córdoba frente a la Plaza San Martín. Hicieron un espectáculo a sala llena, repleta. Creo que fue un antes y un después en la historia personal de la banda, pero también esos hitos en la música de Córdoba y en las bandas emergentes de Qué Córdoba. lindo, qué alucinante. Alucinante. Sí. Haber ido a ese espectáculo, a ese show que idearon, que cranearon. Aparte ellos trabajan en forma conjunta, son un grupo humano muy, muy lindo y bueno, y fue un éxito rotundo. Ojalá que cuando salgamos de esta pandemia, de este aislamiento social preventivo y obligatorio, podamos Vuelvan esos espectáculos. vuelvan esos Sí. espectáculos. Y continuamos aquí en Auditorio Vivo. Bienvenidos a quienes se están sumando a estos últimos minutos. Estamos con Majo Arrigoni, artista, ella es fotógrafa, pintora, y ingresamos justamente a su faceta como pintora. De a poco pasar de la fotografía, que hasta hoy le apasiona, pero al Sí. mismo tiempo animarse a el pincel, al óleo o a ver, contanos vos cuáles son tus materiales de trabajo y bueno, y animarte a ese paso. ¿Cómo se dio la necesidad entonces de dejar un poco la fotografía y animarte a plasmar tu arte en un lienzo blanco? Bueno, en realidad la pintura tiene mucho más que ver con mi vida que la fotografía, o con, sí, digamos, con mi infancia. Yo empecé a pintar de chica, a dibujar. Yo me acuerdo que los regalos más importantes que yo tenía en un cumpleaños o en Navidad o lo que fuera, yo pedía tiza pastel, lápices de colores. Tengo todavía
tengo todavía las cajas de lápices, algunos pasteles, los cuadernos en donde pintaba, donde dibujaba. O sea que, digamos, tengo mucho más vínculo, recuerdos de chica con eso que con la fotografía. Lo que pasa es que con la fotografía, bueno, no sé, de esta manera fue como, se me cruzó en la vida y con eso yo empecé a armar un proyecto y me di a conocer a través de la fotografía. O el primer proyecto mío que sale tipo artístico, que sale a la luz, fue en foto y no en pintura, y en verdad tampoco tenía un cuerpo de obra o tanto trabajo hecho en pintura, pero me era mucho más familiar un papel, un lápiz, un pincel que la cámara. A la cámara la encontré después y empecé a trabajar muy en serio, lo que me pasa después de estar muchos años, porque sí fueron muchos años, bueno, muchos, no sé si fue muchísimo, pero fueron algunos años retratando unos 6 con o fotos. 7 años, Sí. sí. Que recordemos, tuviste 2 muestras, ¿no? Una muestra en el Cabildo importante con las fotografías y la otra fue en el Genaro Pérez. No, en el Carafa. En el Carafa. Y en el Genaro Pérez ya con pintura. Con pintura, claro. Bien. En el 2015 hago la muestra en el Carafa con este proyecto Retrato de Artista. Y ya en ese momento, ya al final de ese proyecto, yo ya venía con ganas de pintar, de volver al taller. Lo que tiene la fotografía es que me alucina a mí en realidad como el resultado estético, la imagen. Es también lindo el proceso, pero tiene muchísimo de gestión, muchísimo, por lo menos en la fotografía que yo hago. Es una logística muy grande. Es una logística muy grande ir a retratar a personas. Claro. Entonces, me llevaba muchísimo tiempo coordinar una foto y después producirla, digamos, era un ratito. Un rato. Y bueno, y después era ver el resultado que me gustaba y todo lo que pasa por la cabeza, digamos, parte de la producción siempre tiene que ver con el pensamiento. Entonces, lo que pasa en la cabeza también es interesante. Lo que uno va craneando, lo que va pensando, la narrativa que va armando esta historia, también tiene que ver. Pero bueno, lo cierto es que no te acompaña de la misma manera que la pintura. Yo necesitaba esto, volver al taller y encerrarme 5 o 6 horas a pintar y estar en un proceso como más lento, en silencio. Artesanal. Sí, totalmente. Y la elección del retrato, de seguir en el retrato. Y bueno, hace un rato, fuera de micrófono, hablábamos de este importante auditorio, de lo que significa para la cultura de Córdoba, y no puedo dejar de, ya que estamos hablando de que vos elegís el retrato, de Enrique Mónaco, que en su momento, este pintor retratista cordobés, hizo muchas muestras aquí en nuestro foyer, en el ingreso de Radio Nacional. Él exponía sus cuadros aquí. Y bueno, quizás, Majo, de aquí a un tiempo, cuando se abran las puertas, podrías vos traer también algo de tu obra para que de a poco este gigante dormido despierte, ¿no? Y la obra de Majo Arrigoni, Retratos, retratos de mujeres y de muchas de ellas también artistas. Sí, en realidad empecé a pintar indistintamente mujeres, hombres. Y anónimos en el sentido de que no representaban a nadie que yo conociera, sino que pintaba rostros, y con esa serie de retratos que empecé a hacer, con una estética que venía como medio del cómic, con algunas influencias también que tenía, medias pop, digamos, esta pintura así como plana, de colores planos. Bueno, hice mi primer serie y mi primer muestra en Genaro Pérez, que se llamó Falsa Tragedia, en el 2016. Y después de hacer esa muestra, fue que al tiempo yo quedé embarazada, y al tiempo también los temas como muy de agenda social tenían que ver con el feminismo, con el lugar de la mujer, con el ni una menos, empecé, pero también esta situación como súper personal de quedar embarazada me llevó a poner el foco en la mujer y en pensarme y en pensar en la mujer y a partir de ahí empecé a retratar mujeres. Eso también concluyó como en otra muestra que hice en el 2018
en la Galería de Arte de White Lodge, que estuve unos años trabajando con esa galería. La muestra se llamaba El amor era otra cosa. Y hasta ahí pinté anónimos, gente que no conocía. Como que mi siguiente desafío fue, bueno, yo ahora quiero empezar a retratar gente que conozco, gente de mi entorno. Y los retratos estos de gente que conocías, ¿cómo era el proceso de trabajo? ¿Los invitabas a tu estudio y los retratabas en vivo y en directo o le sacabas una fotografía propia, digamos, vos con tu cámara y trabajabas sobre esa fotografía? ¿O le pedías que ellos te envíen una fotografía propia? ¿Cómo era ese proceso? No, también ahí es donde vuelvo también a la fotografía. Iba y los retrataba yo en foto. En algunos casos, en la mitad de los casos, se acercaron ellos a mi taller y en otros fui yo y les hacía yo un retrato en foto y después trabajaba yo a partir de la foto esta que yo había tomado. ¿Y qué materiales utilizás vos para tu pintura? La primera serie, esta serie que le llamo Serie Rosa, pero es el principio de un proyecto en el que estoy retratando artistas mujeres de Córdoba, tiene que ver un poco con esto de la invisibilización de la mujer en la historia del arte de Córdoba hasta los años 80, como que no hay registro de artistas en Córdoba. Mujeres. De artistas mujeres. Sí. Y de hecho en las retrospectivas que se ha hecho como de la historia del arte en Córdoba, la presencia es de un 4%, así una cosa media vergonzosa, porque digo, no hay registro. Bueno, tiene que ver con la historia del arte en el mundo, con la mujer en la historia del arte en el mundo. En el mundo, pienso por ejemplo en el Museo del Prado, que dice que la colección del Museo del Prado, casi el 90% de los cuadros o más son de pintores masculinos, de hombres. Sí. Prácticamente no hay mujeres. Bueno, yo a raíz de esto obviamente me puse a investigar un poco qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado en la historia del arte en el mundo. Y bueno, es la historia que se repite en todos lados, las mujeres sin acceso a la educación en arte, las mujeres que eran buenas, que resultaron ser buenas artistas, que firmaban, después le ponían la firma al marido, o eran asistentes, casos, ¿no? O eran las esposas de, pero digamos no firmaban los cuadros, o sea, como que... Bueno, nada, la historia se repite y yo lo que hice fue, lo que vengo haciendo ya desde hace un montón, es poner el foco en Córdoba. A mí me interesa como este escenario que después, bueno, se reproduce o veo que está, digamos, se repite en todos lados, pero yo puse el foco acá en Córdoba y me puse acá a investigar y cuál era la colección, en las colecciones de los museos, cuántas artistas mujeres había. Y bueno, y cuando me empiezo a encontrar con que ni siquiera hay por dónde investigar, vos sabés, es súper difícil dar con este material de qué pasó, quiénes fueron, entonces, qué pintaron. Como que sentiste la necesidad imperiosa de dejar como, bueno, constancia, documentación de estas mujeres artistas que hoy por hoy transitan Córdoba. Sí, y veo a Lucía von Specher. Sí, a ella la retraté varias veces. Pero digo, es como, tiene más que ver con el gesto, más allá de quiénes estoy retratando. Sí. Es el gesto de retratar a la artista mujer. Claro. ¿Entendés? O sea, porque yo tampoco estoy señalando quiénes son. No estoy diciendo, che, las artistas en este momento son ellas. Bueno, ellas son las que tienen que ver con mi entorno. Hay un montón de artistas más. Pero bueno, yo las retrato. Yo hago el retrato de la mujer artista en pintura. En su momento lo hice en fotografía. Me interesa también en un proyecto en el que trabajo ahora, también tiene que ver con indagar, ver si puedo sacar un poco a la luz lo que pasó. Bueno, en el pasado. La historia de las mujeres artistas en la historia. Pero es ese gesto de decir, bueno, acá estamos. Y bueno, y esto que acabas de decir de las mujeres invisibilizadas, las mujeres llevadas siempre al estereotipo de tener que quedarse en casa, responder a los mandatos sociales, a la familia. Y ahora entro a parte de tu vida personal.
que recién lo nombrabas, ¿no? ¿Cómo te marcó a vos la maternidad, este camino nuevo que estás transitando? Acabás de tener hace muy poquito a tu segunda niña, a Paula, a Pauli pequeña, que está en casa con su padre, un compañero que acompaña a una mujer artista. ¿Cómo se compaginan, Majo, y Nicolás, estas que dos tiene cosas? 2 años, ¿no? Claro. O sea, son dos pequeños en casa. El primero y la segunda, claro. Lo viví, digamos, cuando tomé la decisión de tener un hijo, me acuerdo que tomé muchas decisiones más que tuvieron que ver con el arte. Yo tenía como fantasma el eco de un montón de voces que en verdad me dijeron que las mujeres artistas con la maternidad dejaban de serlo. Dejaban de ser artistas. Dejaban de ser artistas. Y que eso había pasado en la historia del arte de Córdoba, por lo menos, porque eso era lo que charlaba con artistas de acá. Y a mí eso es como que me asustaba un montón esa idea. Y me asustaba también que piensen eso de mí. El solo hecho de que alguien podría decir, uy, Majo se va del claro, arte. vas a ser madre, entonces no vas a ser más Entonces artista. Ya está. Y son fantasmas, por ahí es como muy, no sé, fue como muy ingenuo, porque digo, yo justo quedé embarazada y hacía poco tiempo había hecho como mi primer venta importante de arte a un coleccionista. Me había comprado un lote de obra grande, en fotografía y en pintura. Y yo decía, bueno, no me lo quiero cruzar, que no me vea que estoy embarazada porque va a pensar que hizo una compra al vicio de una artista que va a dejar de serlo, porque ahora es madre. Entonces yo decía que no me vea porque yo quiero que siga creyendo en mí. Bueno, nada, entonces para mí fue como una lucha de decir, yo voy a seguir produciendo y que sepan que yo sí puedo ser artista, ¿eh? Esos eran como, con esos fantasmas yo hablaba. Porque de hecho, estando embarazada, produje la muestra del amor era otra cosa. Bueno, nada. O sea que ahí te envalentonó el embarazo a seguir produciendo, en realidad, a seguir sí, haciendo cosas. Sí, para mí. Sí, y pienso esto que vos decís, los fantasmas, pero que también la misma sociedad nos impone. Recuerdo el documental que hizo una de las hijas de Marta Argerich. Marta Argerich, que estuvo en este escenario aquí de Radio Nacional, en este piano, la gran pianista argentina, y Bloody Daughter se llama ese documental, en donde las hijas muestran esta incompatibilidad de la propia Marta Argerich con llevar su carrera artística y la maternidad. Pero bueno, quizás tiene que ver con que a la propia Marta en su momento le pesó esto mismo que vos, y la mujer no tenía el empoderamiento que hoy tiene como para poder plantarse y decir voy a seguir produciendo y siendo artista. Ni hablar, y también es una construcción, la familia de por sí es una construcción que también haces con tu pareja, o sea, digamos, el espacio que yo pueda tener como artista hoy, siendo madre, también tiene que ver con el respeto que pueda haber sobre mi trabajo de parte de mi pareja, el espacio que nos damos para... Voy a preguntar, ¿tenés el cuarto propio, como Virginia Woolf? ¿Tenés el cuarto propio para poder...? Bueno, esa fue una de las decisiones. Fue cuando Manu me dijo, che, busquemos un hijo, yo le dije, bueno, pero busquemos una casa en donde yo pueda trabajar. Porque yo ahora... El cuarto propio. Yo estaba alquilando un taller fuera de mi casa. Y yo dije, si quedo embarazada, yo no voy a poder ir más al taller. Bueno, alquilemos una casa en donde yo tenga mi taller. Esa fue una decisión como determinante y fue así que pude producir una muestra en pleno embarazo y que inauguré con un bebé. Bien. Majo, ha sido un placer enorme hablar con vos, un placer enorme. Queda mucho, podríamos pasar mucho más tiempo, se nos fue este Auditorio Vivo, esta tercera edición de este nuevo ciclo. A continuación, ¿sabes lo que te voy a invitar a hacer? A que dejes escrito en el libro del auditorio tu paso por este ciclo.